Bueno, los saludo. Mi nombre es Marilu Figueroa. Soy fundadora y rectora de la Universidad de la Nueva Era, que es la primera institución educativa especializada en el autoconocimiento del ser humano y de su entorno. Estoy muy feliz de iniciar este camino académico sobre un tema tan importante que son las plantas sagradas y que hoy en día a nivel mundial están en auge, pero de una manera descontrolada, de una manera poco sustentada. Y bueno, para eso quiero presentarles aquí al profesor Mario Alonso Oneiros. Mario Alonso Oneiros, les voy a leer quién es Mario Alonso. Denme un segundito. Bueno, él tiene una maestría en filosofía de la religión por parte de la UNAM, con un proyecto de tesis en torno de la hermenéutica de sueños y visiones, los vínculos entre lo onírico y lo sagrado en el pensamiento de Carl Gustav Jung. Él realizó una formación complementaria en psicología transpersonal y un diplomado en historia y antropología de las religiones en la ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Trabaja en la Asociación Multidisciplinaria para la Preservación de las Plantas Sagradas Nierica AC, donde participa en el proyecto de Ciencias de Fronteras de CONACYT. Es un estudioso transdisciplinario a través de la neurociencia, la psicología, la antropología y la historia del conocimiento tradicional indígena. Autor del libro Navegar el infinito, mar del pensamiento, una introducción a la filosofía, y el libro de Onirocosmos, manual para trabajar y explorar el universo de los sueños. Conduce un círculo de sueños y da consultas en trabajo de sueños, educación onírica y psicoterapia transpersonal, así como la integración de experiencias psicodélicas. Y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida. Sigue muy largo su ¿Estás currículum. grabando? ¿Grabando, amiga? Sí. Ok. Y pues bienvenidos. Aquí te dejo el micrófono, Oneiros. Adelante, bienvenidos todos. Muchas gracias Marilu y bienvenidos todos, todas. Vamos a pedirles, por favor, también si nos pueden ayudar apagando su micrófono, todos los participantes. También si pueden quitar su cámara, si pueden dejar la cámara prendida solamente Eros, Ibra, Osiris, el maestro Lauro, que creo que ya llegó. Y bueno, Marilu también, Mariana, si quieren. Y pues bueno, estamos aquí para este diálogo, esta mesa de diálogo en torno a uno de los temas más candentes y polémicos del momento, ya que, como saben, estamos, digamos, históricamente se ha denominado este momento como el renacimiento de la ciencia psicodélica, porque aquello que ya en culturas ancestrales tenían un uso de las plantas de poder, las plantas sagradas como el peyote, la ayahuasca, los hongos, entre otras tantas, em, y tenían funciones pues de sanación, de expansión de la conciencia, de contacto con el mundo de los espíritus, de los ancestros, de los dioses, etcétera, ¿no? Por cuestiones históricas, todas estas prácticas fueron erradicadas, tuvieron que huir o cerrar o esconderse hasta que hace relativamente poco, pues vuelven a aparecer en la conciencia del ser humano en el mundo moderno occidental. Y entonces poco a poco hemos explorado cómo estas plantas pueden traernos grandes beneficios tanto en el aspecto terapéutico como de autoconocimiento, de sanación, de exploración de la conciencia, entre otros. Entonces, bueno, por esto algunas personas nos hemos juntado para desarrollar una especialidad en enteógenos y plantas sagradas, porque si es un tema que se está hablando bastante, pero no ha tenido realmente una elaboración académica, ordenada, estructurada, y entonces, pues quienes nos hemos dedicado a investigar estos temas de hace mucho tiempo, nos hemos reunido para crear un programa bien estructurado, bien ordenado, y esto es lo que les queremos presentar, esta especialidad en enteógenos y plantas sagradas, fundamentos para una sanación, cosmovisión y espiritualidad expandida. Entonces,
Miren, solamente les voy a platicar muy rápido de que este es un programa académico que es de un año de duración, tiene 4 trimestres, con materias como Historia de las plantas sagradas en México antiguo, Chamanismo y Medicina enteogénica tradicional, Introducción a los estados escondidos de conciencia, Química y Neurofarmacología de las moléculas psicoactivas, Renacimiento de la ciencia psicodélica, Investigaciones contemporáneas de terapia psicodélica, Preparación, navegación e integración de experiencias visionarias, Política de drogas y legalidad de las plantas sagradas en México y en el mundo, Religiosidad psicoactiva, espiritualidad y mística enteogénica, entre otras tantas. Y tenemos aquí en esta mesa algunos de los profesores que van a estar en esta especialidad. Entre ellos está el maestro Lauro Inostroza, está Eros Quintero. Bueno, nuestra compañera Sara Snap no está presente en esta mesa, pero ella también es parte de la planta de docentes de la especialidad, así como Antonio Ríos, psiquiatra que no nos acompaña en esta ocasión, pero tenemos también aquí a Osiris González, filósofo y ensayista. Ibrahim Gabriel, investigador social, especialista en psiconáutica. Y bueno, entonces, por esto queremos poner en diálogo a algunos de los maestros que van a participar de esta especialidad en enteógenos y plantas sagradas. Pero bueno, antes de comenzar esta mesa de diálogo, sí quiero platicarles que el propósito de esta mesa es justamente poner en diálogo, en discusión, distintos tópicos o temas en torno a lo que podemos llamar un ecosistema enteogénico. ¿Qué quiere decir esto? O sea, sabemos que hay actualmente un boom de los psicodélicos y de las ceremonias con plantas sagradas y las terapias con sustancias psicoactivas, con hongos, con ayahuasca, etcétera. Y entonces hay un montón de movimientos, hay movimientos de la medicina tradicional indígena que quieren rescatar las tradiciones ancestrales con esas plantas. Hay también movimientos enfocados a la terapia psicodélica desde una perspectiva más bien psiquiátrica, psicoterapéutica, médica. Hay también movimientos enfocados al desarrollo de la espiritualidad y la conciencia humana a través del uso de los enteógenos. Y así mismo hay muchos otros proyectos, movimientos colectivos, hay políticas enfocadas a buscar legalizar estas plantas o estas terapias con esas plantas, entre otros temas. Es todo este complejo mundo de discursos, prácticas, agentes, ceremonias, terapias, fiestas, etcétera. Todo esto es lo que podemos llamar el complejo panorama de el ecosistema enteogénico. Así pues, en esta mesa hemos reunido a grandes expertos en distintas áreas dentro de este ecosistema enteogénico. Y entonces voy a ir llamando uno por uno a los expertos invitados para que nos platiquen un poquito desde su perspectiva, desde su especialidad. eh, ¿Qué piensan de qué está pasando en el ecosistema enteogénico? Entonces, muy brevemente les platico que cada participante va a tener 10 minutos para explicarnos su análisis del ecosistema enteogénico. Y después de que cada uno ya nos haya dado su panorama, vamos a abrir la mesa a un diálogo entre todos los participantes. Y después de esto, vamos a dar también un momento para preguntas del público. Entonces, vayan guardando sus preguntas o vayan posteándolas en el chat, quienes están aquí con nosotros en el Zoom, o incluso también si nos están observando desde Facebook, escriban sus preguntas ahí en el chat de Facebook. Eh, Muy bien, pues sin más, voy a dar, voy a dar paso a nuestro primer invitado, que va a ser Eros Quintero. Entonces, a ver, voy a poner aquí a Eros. Eros, bienvenido. Eros es, a ver, déjame saco aquí su semblanza, que es también una persona bastante involucrada en el ecosistema teogénico y psicodélico de México y de Latinoamérica. Y bueno, entonces les platico que Eros Quintero es
biólogo especialista en neurofisiología. Tuvo una formación en biología por la Universidad Autónoma Metropolitana, con un área de especialización en ecología y neurociencias. Se desarrolla laboralmente en el área de neurofisiología clínica en el Centro Internacional de Cirugía de Epilepsia y ha colaborado en colectivos como Mindsurf y Vía Sinapsis, también en el servicio de cuidados psicodélicos del colectivo Nido. Es director del área de investigación de la Unidad Parapsicológica de Investigación, Divulgación y Educación, integrante de la Federación Iberoamericana de Psicodélicos y Enteógenos, perdón, y es cofundador de la Sociedad Mexicana de la Psilocibina. Eros ha sido un ávido activista, investigador de estos temas por muchísimo tiempo. Entonces, pues bueno, tiene bastante que compartirnos. Así es que, Eros, bienvenido a esta mesa. Déjame, te comparto que bueno, las preguntas que me encantaría que nos pudieras contestar, platicar en estos 10 minutos es, desde tu especialidad, ¿cuál es el panorama de los psicodélicos, los enteógenos y las plantas sagradas en México y en el mundo? ¿Qué está pasando acerca de estos temas igualmente alrededor del globo? ¿Y por qué consideras que es importante estudiar de manera formal estos temas? Antes que nada, pues también les platico que pues Eros y yo, junto con otros de los compañeros que están aquí en la mesa, hemos colaborado en muchos proyectos de investigación, de activismo, en conferencias, etcétera. Entonces, pues bueno, es un gran agente de este ecosistema enteogénico. Entonces, bienvenido, Eros. Muchas gracias. Eh, Voy a bueno, pues postear, perdón, voy a postear aquí en el chat las preguntas para que también los que están aquí presentes sepan de qué estamos hablando. Entonces, adelante. bien, gracias. Pues primero agradecer la invitación a esta mesa de diálogo y también a la especialidad. Bueno, pues primero, respondiendo a lo de cuál es el panorama de los psicodélicos y los enteógenos, y las plantas sagradas en el mundo, pues mencionar esto que se ha dicho que estamos viviendo desde hace algunos años, lo que se llama el renacimiento psicodélico, que básicamente se refiere a, a haber retomado las investigaciones sobre psicodélicos a principios de este siglo, después de un largo camino, un largo tiempo en el que se detuvo por la prohibición que ocurrió desde 1971. Entonces, anteriormente a este proceso de retomar las investigaciones, hubo investigadores que, que fueron muy importantes en relacionar los potenciales de los psicodélicos y los enteógenos, así como empezaron a descifrar sus propiedades químicas, sus estructuras. Básicamente podemos decir que esto de la investigación como tal psicodélica, a pesar de que todavía no existía el término, surge a partir de el descubrimiento de la LSD en 1943 por el doctor Albert Hoffman. Y a partir de ese momento empiezan a distribuir esta molécula eh, a diferentes investigadores, sobre todo del área de psiquiatría, en donde empiezan a utilizarla con fines de investigación, sobre todo en los llamados trastornos mentales. Pero es evidente que a partir de ahí se empezaron a desarrollar muchas investigaciones alternas, no solo enfocándose en los llamados trastornos mentales. En ese momento ya se estaba también realizando investigaciones sobre depresión, ansiedad, sobre algunas adicciones, sobre todo el alcoholismo y por supuesto el uso de estas moléculas en el tratamiento. La terapia como tal psicodélica estaba también en desarrollo, aunque no existía todavía ese término. ¿Por qué no existía todo ese término?
porque el término psicodélico fue acuñado mucho tiempo después. Estamos hablando de 43, cuando se descubre la molécula de la LSD, y a partir de ahí se empiezan a investigar otros sustancias que ahora se consideran como psicodélicos enteógenos, que no es la excepción la psilocibina, presente en los molécula más conocida, activa de los hongos sagrados, quien es Albert Hoffman también quien descifra la estructura de la psilocibina posteriormente. Y el término psicodélico se acuña hasta 1957, o sea, es decir, bastantes años después, por el psiquiatra Humphrey Osmond. Y bueno, y la intención de definir estas moléculas en una, en su, en, en sus propiedades de la psique, a él se le ocurre este concepto que quiere decir lo que manifiesta el alma. Mm, desde ese momento también se mantiene esta investigación en psiquiatría y anteriormente, en 1953, el mismo Osmond le da, él estaba realizando investigaciones con mescalina, este principio activo del cactus Lophophora, que es llamado peyote, tiene un uso ancestral milenario en México. Y y entonces, bueno, un hecho importante es que él le da a este escritor Aldous Huxley, importante, lo somete a una prueba del experimento que estaba realizando con mescalina, y esto detona eh, un ensayo importante de Aldous Huxley que representa gran parte de este movimiento psicodélico, que es las puertas de la percepción. Y también esto está relacionado mucho con la cultura psicodélica asociado al movimiento contracultural hippie. La cuestión del brinco entre psicodélico y enteógeno es que para muchos investigadores el término psicodélico no representaba eh, las propiedades más profundas de conexión a lo que inducen este tipo de sustancias. Y en 1979 un grupo de investigadores desarrollan este término de enteógeno que puede definir el estado de inducción de los efectos de estas sustancias, pero con una conexión más cercana a lo espiritual, a lo divino, a lo sagrado. Y entonces, bueno, pues ahí se tiene esa diferencia entre estos términos psicodélico enteógeno que muchas veces son compartidos por algunas sustancias. Sin embargo, es el uso lo que las diferencia. Eh, en el caso de qué está pasando en México y en el mundo acerca de estas moléculas, estas plantas, pues miren, justamente hay una discusión acerca de este término de renacimiento psicodélico que inicia a partir de, de este siglo por haber retomado las investigaciones médicas y básicas sobre estas sustancias después de la prohibición, principalmente en áreas de Europa, como en la Universidad Imperial London College, y, y también en Estados Unidos, como la más importante es la Universidad Johns Hopkins, en donde actualmente existe ya centros de investigación psicodélica con bastante presupuesto e investigadores muy importantes en este ámbito. Y entonces la discusión acerca es de que justamente en México y en grandes partes de Latinoamérica, el uso de estas plantas como tal nunca se ha retirado porque tiene un uso ancestral aún vivo en los pueblos originarios. Entonces, a veces hay esta controversia entre el renacimiento psicodélico es únicamente para los investigadores de la cultura occidental, europeos y estadounidenses, canadienses también, porque realmente el proceso
del uso de estas plantas no se ha detenido. Sin embargo, esto no es nada malo, porque realmente sí hay un renacimiento psicodélico en el sentido de la investigación y sí hay innovaciones que han ocurrido, eh, a diferencia de la investigación que estaba realizando en los 50s, en los 60s, hasta los 70s, que fue prohibido. ¿Cuáles son estas innovaciones? Bien, pues ahora con los equipos y las tecnologías de análisis de imágenes y de funciones del cerebro, se tiene ya perfectamente mapeado cómo son unas partes de los funcionamientos de los psicodélicos, o sea, de personas en estado bajo los efectos de estos psicodélicos y qué es lo que está ocurriendo en el cerebro bajo esto sí es una innovación y esto sí es producto del renacimiento, del llamado como tal renacimiento psicodélico o la ciencia psicodélica actual. Y bueno, pues eso por mucho da algo, una inspección hacia poder describir de manera fisiológica cómo es que actúan estas sustancias. Curiosamente, muchos de los efectos descritos pues vaya, por la cultura de los consumidores de psicodélicos enteógenos y también en los pueblos originarios, aunque ellos le dan un contexto más sagrado, pero si pudiéramos explicarle, por ejemplo, a lo que se refiere con la disolución del ego, la expansión de la conciencia y eso, muchos de esos efectos ahora están más definidos con explicaciones neurofisiológicas eh, por mapeo de las redes neuronales que se han realizado. Entonces, realmente estamos en ese proceso. También viene muy fuerte el desarrollo de la psicoterapia psicodélica, que es una respuesta a, a esta necesidad que ha tenido la psiquiatría de poder atender trastornos como la depresión, la ansiedad y algunas adicciones y diversas que derivan de los llamados trastornos mentales. Y entonces, pues se ha visto que hay una efectividad bastante considerable en comparación con los antidepresivos y los ansiolíticos convencionales. Por eso es que ha llamado la atención. Entonces, pues eso está en desarrollo. Aún en gran parte de Latinoamérica e incluso del mundo están prohibidas estas sustancias a excepción del uso tradicional por los pueblos originarios. Es decir, que no, en México y en muchas partes no es posible que todavía las personas que no pertenecemos a los pueblos originarios hagamos investigación al respecto. Y entonces es ahí donde entra la importancia de realizar un activismo y una manifestación a los tomadores de decisiones, que son los legisladores, acerca de que estas prohibiciones que se elaboraron en los 70s ya no son sostenibles, porque fueron los parámetros bajo los cuales se instauraron, ya con las investigaciones actuales ya no son, ya no corresponden. Entonces, realmente es una injusticia que estas moléculas y plantas estén prohibidas para realizar investigación y ese es el gran reto que tenemos en México y Latinoamérica. Muchas gracias, Aport Carlos. sí. Perdón, por cuestiones de tiempo vamos a ir como recortando. Te agradezco muchísimo tu participación y justo creo que lo dejas en un punto clave, porque eso, ¿no? O sea, si bien los psicodélicos en el mundo moderno tenido como un gran estigma por parte de las instancias gubernamentales, por la ciencia, por mucho tiempo, pues negó el valor de estas plantas y estas sustancias, pero actualmente se está renovando y gran parte del activismo es también la investigación y la docencia. Es decir, o sea, empezar a educarnos como generación acerca de la importancia de estas moléculas y estas plantas. Entonces, pues muchas gracias, Eros. Vamos a continuar ahora con el maestro Lauro Inostroza.
Maestro Lauro, si anda por ahí, a ver, lo voy a poner aquí en la pantalla. Este, y a ver un momentito, si puede también abrir su micrófono para escucharlo, saber que todo está bien. En lo que... Maestro, ¿qué tal? ¿Puede hablar un ¿Cómo momento? están? Perfecto, lo escuchamos. Pues un gusto tenerlo por aquí, maestro Lauro. Les presento al maestro Lauro, voy a leer un poquito de su semblanza. Él es doctor en antropología, indígena ayahuasquero desde los 5 años. Y bueno, él nació en Tuxin, Cangallo, Ayahuacho, en Perú. Su nombre original nativo es Tarire Mutsaragua, que así se pronuncia. Y bueno, él desde muy niño asumió la cultura de la región quechua de los Andes del Perú, donde se desarrolló la gran civilización Wari. Gracias a su experiencia adquirida como sacerdote y médico sanador, funda el Instituto de Medicina Tradicional Aplicada y Artesanías México-Perú, AC. Esto es INTAMPAC. Es autor de 9 libros, uno de ellos comercializado en Amazona, cuyo título es Chamanismo. En diciembre de 2023 quedó absuelto después de 1 año y 4 meses de estar recluido por ignorancia y racismo de las autoridades hacia los indígenas practicantes de escultura y medicina. Este episodio, por cierto, es algo bien importante aquí en la historia de México y que Lauro es un gran superviviente de este sistema opresor e ignorante que por portar la medicina sagrada de la ayahuasca, bueno, siendo sacerdote y médico, sanador de su pueblo, o sea, fue arrestado por portar estas medicinas que para muchas culturas, pues es algo sagrado y no tanto una droga, como lo piensa, pues muchas instancias gubernamentales ignorantes del tema. Entonces, gracias a que estamos educándonos y hablando al respecto de esto, es que podemos como generación transformar la realidad y abrir el campo de las medicinas sagradas para transformar también a nuestra sociedad, sanar. eh, y bueno, el maestro Lauro es un gran ejemplo de esto. Este, y bueno, desde diciembre de 2023 a la fecha continúa con esta destacada labor, además de lograr la colaboración con los investigadores de la UAM para contar con el respaldo académico y científico de los recursos medicinales utilizados en el modelo médico indígena rumbo a su documentación y práctica. Laura Nostroza representa a un académico que tiene la peculiaridad no solo de ser un investigador muy serio y cabal, sino también un excelso practicante en lo que se considera medicina tradicional. Por cierto, el maestro Lauro fue ganador el título de doctor honoris causa en el 2024 por la Universidad del Instituto de Estudios Superiores de Chihuahua. Entonces, pues démosle la bienvenida al maestro Lauro. Y bueno, en contraste complementando con lo que nos platicaba Eros, o sea, actualmente está habiendo un boom de la ciencia psicodélica, pero ¿qué podemos decir de la medicina tradicional indígena que tiene tal vez miles de años operando y que hay mucha sabiduría ahí que aprender? Y por eso nos parece que es bastante importante también darle la voz a personas como el maestro Lauro que vienen de estos linajes antiquísimos y que tienen mucho que comunicarnos. Entonces, maestro Lauro, bienvenido. Igualmente le hacemos las siguientes preguntas. Desde su especialidad, ¿cuál es el panorama de los psicodélicos y los enteógenos y las plantas sagradas en México y en el mundo? O sea, ¿qué está pasando según su perspectiva y según su entendimiento? De la misma manera, ¿por qué considera que es importante estudiar estos temas de una manera formal, de una manera académica? Y también, si nos quiere agregar, cómo poder integrar la medicina tradicional indígena en el estudio de los enteógenos y las plantas sagradas. Entonces, adelante, maestro, tiene 10 minutos. Por cierto, para todos los ponentes, cuando esté
terminando su tiempo, cuando queden 2 minutos, les voy a mandar un mensaje privado y además voy a levantar mi mano. A ver cómo hago esto. Así, o bueno, por ahí, para que estén atentos y que sepan que ya les queda poco tiempo, ¿vale? Entonces, adelante, maestro. Bueno, saludar a cada uno de los organizadores y a nuestros hermanas y hermanos que están viéndonos, ¿no? En este conversatorio. Quien les habla, su idioma madre es el quechua y el aymara. Voy a intentar hablar el español. En español, lo que yo pienso, yo lo que creo, ¿no? Desde mi actividad práctica en la medicina de nuestros pueblos indígenas, ¿no? De América, ¿no? Quien les habla ha dedicado casi todo el tiempo, las 24 horas, estoy comprometido en la promoción y en el trabajo de nuestra medicina, de nuestros pueblos originarios indígenas de América, principalmente de Perú y México. ¿Por qué Perú y México? Porque en sus territorios tienen 3 grandes civilizaciones. Hablar de nuestras plantas llamados enteógenos o otros nombres lo han dado, es de suma importancia. No, los que practicamos sabemos el uso que se da, por ejemplo, en el caso de la ayahuasca. El ayahuasca en la selva se utiliza para preparar a los futuros maestros. El ayahuasca también se utiliza en los pueblos de Amazonas para sembrar los peces. A las 4 o 5 de la mañana, muchos maestros conocidos con el nombre de Muralla se acercan a los ríos, ¿no? A cantar. Y mediante sus cantos atraen los peces. Los peces ahí están, salen escuchando los cantos y no con medicamento, ¿no? Es una planta que tiene para muchos de nuestras comunidades de utilidad muy práctica. Antes de ir a cazar, pescar, hay que tomar un poco de ayahuasca, ¿no? Para tener una visión clara en la puntilla, el olfato, ¿no? El tacto, el oído y Perdón, moverse en ese maestro. Perdón, disculpe. Es que estamos selva, teniendo ¿no? problemas técnicos. Maestro Lauro, disculpe, es que como que no se está escuchando muy bien, ya que como que el internet se corta. Lamentablemente, estas cuestiones de internet puede como hacer que no entendamos muy bien lo que nos quiere decir. ¿Le parece si quiere mejor apagar su cámara por un momento para que tenga mejor conexión? Y lamentablemente de esa manera, pues sí podríamos tener un mejor entendimiento. Qué lástima porque pues también su imagen y su presencia es muy, muy importante, pero queremos escuchar su mensaje, entonces pues bueno, adelante, maestro. Y entonces, lo que podemos afirmar es de que la herencia de nuestras grandes civilizaciones está en juego en estos momentos. Tenemos recursos muy interesantes para el manejo de la salud de nuestros pueblos y de los pueblos del mundo. Entonces, lo que está pasando es de que no hay un reconocimiento de la ciencia convencional y del mundo occidental hacia nuestros recursos. Ellos quieren estudiarlos, ellos quieren llevar a los laboratorios y no nos permiten a los practicantes
a la gente que ha creado, ha desarrollado estas plantas y nos están arrebatando, como siempre lo han hecho, ¿no? Bajo el cuento de llevarlo a los laboratorios, bajo el cuento de estudiar, analizar de manera científica. No están entendiendo, ¿no? De que los pueblos, las civilizaciones, ¿no? De nuestra América han desarrollado conocimientos, tecnologías, y esas tecnologías y conocimientos tienen una fase terminado, como el caso de la hoja de coca. La hoja de coca no necesita ser manipulado. Al hombre de los Andes, a la civilización del Tahuantinsuyo, le llevó 400, 500 años de esfuerzo físico-mental para crearlo, esa sabrosa, maravillosa hoja de coca que se utiliza para la agricultura, para la ganadería, que se utiliza en la medicina, en la religión de nuestros pueblos, ¿no? Mucho tiempo estaba satanizado. En la actualidad lo han liberado. ¿Pero con qué condiciones? Con la condición de que ya lo han estudiado sus principios activos y ahora pueden ya la hoja de coca hacerlo en caramelos, en champús, en pastas para lavarse los dientes, etcétera, con el mismo pensamiento, ¿no? Del mundo occidental. Eso no se puede permitir. El pensamiento de nuestros pueblos originarios, nosotros, los peruanos y los mexicanos, ¿no? Los mesoamericanos y del Tahuantinsuyo, tenemos un pensamiento muy particular, una filosofía muy bien hecho, muy bien estructurado en el conocimiento de las plantas, en el conocimiento de los elementos animales, de las montañas y todo. Pertenecemos a 3 grandes civilizaciones. Eso no se quiere reconocer. Entonces, nuestras plantas, como el caso de la ayahuasca también, es un producto terminado, ¿no? Se tiene que tomar como se le da, ¿no? Entonces, Occidente y la ciencia convencional tiene que respetar sus categorías de pensamiento de nuestros pueblos. Ellos no pueden, no tienen esa planta, no tienen Amazonas, no tienen un microsistema. Entonces, ¿a dónde va a llevar nuestros hermanos de Inglaterra, nuestros hermanos de Estados Unidos, nuestros hermanos de Francia? ¿A qué lugar van a llevar ayahuasca, hoja de coca y cómo van a plantarlo? Bueno, nuestros hermanos chinos ya están llevando nuestras llamas del Perú y las lanas salen de una manera totalmente distinta. Entonces tenemos que considerar de que nuestros recursos, llamados estas plantas enteógenas o estas plantas visionarias, plantas maestras o doctoras, pertenecen en primer lugar a nuestra cosmovisión, a nuestra filosofía. No hay en ninguna parte del mundo civilizaciones que pueden dar categoría de doctor, de señor, de sabio a ciertos elementos de la naturaleza, a ciertas plantas. Entonces está realmente bien comprometido el ejercicio de la práctica médica, el ejercicio de la práctica de la caza, pesca, recolección, incluso de la agricultura de nuestras plantas, con nuestra producción de agricultura, de ganadería. Los ritos y las ceremonias están comprometidos, ¿no? Realmente con el uso y el consumo de estas plantas. Entonces, tenemos que ver, yo creo que, o estudiar y analizar a nuestros pueblos en todas sus dimensiones. Y luego, tal vez la parte técnica podemos llevar a los laboratorios, a cualquier parte del mundo, para que puedan analizar tal vez sus principios activos y producir otro tipo de medicamentos. Entonces, en la hoja de coca, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Nada, absolutamente. Se sabe sus principios activos. Se sabe cuántos alcaloides son sus componentes en las hojas de coca. En el ayahuasca se sabe que es armalina, que sabe ese compuesto chacuruna ayahuasca cocido, tiene armalina DMT. Entonces, ¿qué más podrían investigar? Así como en la hoja de coca nos dirán,
pongan en cápsula la ayahuasca y hay que vender. Un señor psiquiatra, un señor estudioso en la universidad, bueno, que dirija las ceremonias. Entonces es imposible, yo creo. Y por otro lado, hablando de nuestras medicinas de nuestros pueblos originarios, son modelos médicos, ¿no? Que no tienen ningún tipo de comparación con de otras civilizaciones. ¿Por qué? Porque su producción, su experimentación, su tecnología, su conocimiento, el escenario que le correspondió para sacar ese modelo médico, son sociedades de agricultura y ganadería. Son sociedades de alta tecnología en la agricultura. Entonces, yo creo que es un sueño que no van a poder realizarlo. Tal vez sacarán sus principios activos de nuestras plantas, llevarán a los laboratorios, ¿no? No sé qué tipo, qué elemento totalmente distinto a las cualidades actuales que tiene la ayahuasca, lo tendremos a las cualidades actuales que tiene nuestras plantas sagradas como el jicuri o San Pedro o el huachuma San Pedro, ¿no? Entonces, la ciencia convencional yo creo que tiene que responder, la ciencia convencional que funciona principalmente en nuestros países. En nuestros países, en el caso del Perú, hay muchas universidades, en caso de México igual, muchas universidades. Entonces, nuestras universidades, ¿por qué no analizan, no estudian, no sintetizan qué es lo que nos falta? ¿No? Recurso humano, ¿por qué necesariamente tenemos que llevar a Alemania, Francia, ¿no? A estos hermanos más bien hay que llamarlo, que nos ayuden a investigar, a trabajar en nuestros pueblos. El laboratorio está en la selva, el laboratorio está en la sierra. A esos laboratorios hay que acercarnos en vez de llevar a un laboratorio frío donde hay que sacar sus principios activos, donde a veces nos da tanta risa. Por ejemplo, hay un investigador que había conseguido dos ratas, una rata blanca y una rata negra, y luego lo inyectan en el ayahuasca a ver cómo reacciona la rata negra y la rata blanca. Es un chiste. Cuando el ayahuasca ya tiene un proceso final de investigación. Nuestros pueblos llegaron a investigar y nos han dado prácticamente un producto final y nos dice, consuman como tal. La hoja de coca igual y muchas de las plantas llamadas enteógenos están terminados. No requieren de otro tipo de manipulación en el laboratorio, Muy bien, ¿no? maestro. Muy bien, pues Es muchísimas gracias por todo lo que nos comparte y es clave todo lo que nos acaba de decir, porque eso también es algo muy importante en este programa, esta especialidad en enteógenes y plantas sagradas, que no queremos solamente hablar desde la perspectiva moderna, científica, occidental, sino también tener una perspectiva intercultural en la que pues grandes maestros como nuestro Lauro también nos compartan desde este ámbito de la sabiduría indígena, de la medicina tradicional, me encanta esto que dice maestro, de que también el laboratorio es la selva, la montaña, y las plantas mismas pueden ser considerados maestros, maestras, doctores. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento tan valioso y sabiendo o reconociendo que en este programa pues vamos a buscar una perspectiva multidisciplinaria, una perspectiva multicultural pues le agradecemos al maestro Lauro por representar también estas voces indígenas. Entonces, muchas gracias, maestro. En un momento más también vamos a pasar al diálogo abierto. Por ahora, vamos a llamar a nuestro siguiente ponente, nuestro siguiente participante, que es Osiris. Osiris González, si te puedes manifestar por ahí. Ay, a ver, ¿dónde? Aquí estás. Entonces, vamos a agregarte aquí. Bienvenido, Osiris.
Un gustazo tenerte por acá. Y al igual que el maestro Lauro o que Eros Quintero, Osiris también es uno de los grandes agentes de cambio en este ecosistema enteogénico. Así que les voy a presentar un poquito de nuestro también docente de esta especialidad. Osiris González es filósofo y ensayista, investigador de la conciencia visionaria, licenciado en filosofía y pasante de la maestría en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, la UNAM. Es maestro en humanidades con especialidad en filosofía moral y política, doctor en filosofía por la Universidad de Leiden en Países Bajos. Su tesis doctoral, Tlamatiliztli, la sabiduría del pueblo nahua, filosofía intercultural y derecho a la tierra, que ha sido publicada por Leiden University Press. Él realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Saskatchewan, en Canadá, el Departamento de Historia, y realiza actualmente una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha sido docente de licenciatura en la Facultad de Filosofía de la UNAM, donde impartió los cursos de problemas de filosofía en México y América Latina, así como problemas de filosofía de la historia y las ciencias sociales. En 2015 fue reconocido con la beca del Grupo Coimbra para jóvenes profesores e investigadores de universidades de América Latina. Es investigador asociado del Grupo de Investigación sobre Filosofía y Psicodélicos de la Universidad de Exeter en Inglaterra y es integrante de Chacruna Institute for Psychedelic Plant Medicines, uno de los grandes agentes también del movimiento global en torno a los psicodélicos. Es miembro fundador de Vía Sinapsis, una sociedad académica centrada en la organización del Congreso Universitario sobre Sustancias Psicoactivas en la UNAM. Y pues bueno, además es también un gran activista, participante de la Sociedad Enteogénica de México, en la que participamos algunos de los compañeros aquí presentes. Entonces, pues sin más, bienvenido Osiris. Igualmente te dejo con estas preguntas. Desde tu especialidad, ¿cuál es el panorama de los psicodélicos, los enteógenos y las plantas sagradas, tanto en México como en el mundo? ¿Y por qué consideras que es importante estudiar de manera formal estos temas? Entonces, adelante, tienes 10 minutos. Te aviso cuando falten 2 minutos. Adelante. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Marilú, Lauro, Eros, Ibra, es un gusto compartir precisamente esta mesa de diálogo. Y precisamente voy a partir respondiendo con la última parte de la pregunta de por qué es importante, ¿no? ¿Por qué es importante estudiar esto? Entonces, tiene que ver precisamente con cumplir con una función de educación ciudadana, de educarnos a nosotros mismos cuando diversas instancias, tanto gubernamentales como de la iniciativa privada, no han querido abordar estos temas y cambiar de paradigma. Entonces, es importante hablar de estos temas precisamente porque está ocurriendo un cambio de paradigma. ¿Ah? Y entender ese cambio de paradigma y los alcances que tiene ese cambio de paradigma es importante. Y es importante siempre hacerlo con una perspectiva rigurosa, transdisciplinaria, plural, diversa, que pueda reconocer los diferentes usos culturales que han tenido los enteógenos, los psicodélicos, las sustancias psicoactivas a lo largo de la historia. Una de las funciones de la filosofía precisamente es proporcionar marcos teóricos y metodologías adecuados. Uno de los efectos secundarios de las políticas de la prohibición es que efectivamente obstaculizaron el desarrollo de la investigación científica, el desarrollo de la investigación humanística, y eso generó, digamos, ¿no?, un atraso de décadas que ahora estamos tratando de precisamente cambiar o de subsanar con este cambio de paradigma. Yo me permití preparar unas breves láminas, 2 o 3 láminas por cada pregunta. Entonces, si me das oportunidad de compartir pantalla. Claro. Ya tienes acceso. Gracias, Honeros, que
Qué amable. Entonces, bueno, voy a empezar primero para cambiar un poquito, primero con la parte un poquito de la filosofía, un poquito occidental, y voy a cerrar con la parte de los pueblos originarios, porque el maestro Lauro ya habló un poquito. Entonces, les voy a compartir así muy brevemente, ¿no? De acuerdo a mi especialidad, ¿cuál es la situación actual? Entonces, bueno, en la última década, la investigación científica ha avanzado de manera significativa en relación con los usos terapéuticos de las sustancias psicodélicas. Una cantidad de estudios clínicos han demostrado la eficacia de la psilocibina, la ketamina, el DMT, el MDMA, entre otros, para tratar diversos padecimientos. ¿Cuáles? La depresión resistente, ansiedad, cuidados paliativos, síndrome de estrés postraumático, adicciones y trastornos alimenticios. Ya en la especialidad, por ejemplo, se podrá reflexionar sobre el origen, ¿no?, de estos padecimientos y cómo precisamente desde un enfoque intercultural, desde la antropología médica, por ejemplo, ¿no?, se pueden abordar desde diferentes culturas, desde diferentes perspectivas. Estos fármacos, combinados con la implementación de psicoterapia, han mostrado mejores resultados que algunas psicoterapias convencionales. Y bueno, estos son algunos ejemplos de investigaciones o de eventos que enfatizan estas propiedades o estos usos terapéuticos, pero como bien decía el doctor Lauro, el maestro Lauro, es en un contexto muy específico que no necesariamente aplica, ¿no? Bueno, ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué se han popularizado, se han globalizado desde la cuestión terapéutica? Bueno, los resultados se reflejan en una menor cantidad de efectos secundarios que los tratamientos convencionales, que las benzodiazepinas, una reducción del tiempo para los tratamientos y una mayor permanencia de sus beneficios a mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que explica, ¿no?, esta transformación del paradigma? Pues no solo es la apertura de mercados, eso es solo una pequeña parte, sino el ahorro. La elevada cantidad de dinero que se gasta actualmente, Estados Unidos, 280,000 millones de dólares. Hagan la cuenta a pesos mexicanos, colombianos, es una bestialidad. Reino Unido, 16,800 millones de libras y Europa, 41,000 millones de euros para hacer frente a las enfermedades de salud mental. Y esto causó problemas en las finanzas públicas, ya que se extiende más allá de los gastos de atención de salud con las fuerzas laborales comprometidas, socavando las economías nacionales. Una de las fuentes es la Casa Blanca y otro es un estudio de la London Economic School. Entonces es posible destacar dos causas principales que incentivaron la búsqueda de terapias alternativas y más baratas. Uno, la posibilidad de ahorrar dinero, y dos, el crecimiento y apertura de nuevos mercados. En consecuencia, es posible argumentar que una de las principales razones económicas detrás de la generalización de la globalización de los psicodélicos, es la posibilidad de que los gobiernos y las empresas ahorren dinero en gastos de salud mental y tiempo en relación con los procedimientos terapéuticos. Sin duda hay otras razones para esta globalización relacionadas con la eficacia, la seguridad y la compasión o empatía con los pacientes con enfermedades terminales, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las razones, no son las únicas, ¿no? No vamos a explicar ahí. Estas son algunas de las instituciones de las que se hablaba, que han desarrollado programas de estudios sobre este tema. Y bueno, esta es la clasificación ¿no?, legal de las diferentes sustancias que son consideradas como enteógenos o psicodélicos. El DMT, el LSD y la ketamina son sustancias sintéticas, no podrían ser clasificados, digamos, bueno, el DMT es distinto, ¿no? Pero la ketamina, el LSD y el MDMA, pues no podrían ser clasificados propiamente como enteógenos, ¿no? Tienen un régimen especial y no necesariamente son psicodélicos clásicos, vamos a ver. Ese es para responder a la cuestión internacional. ¿Qué está pasando en México? En México ha habido dos iniciativas para regular los enteógenos. Una fue presentada en la Cámara de Diputados, nunca llegó al Pleno, no se discutió, se publicó en la Gaceta Parlamentaria, la pueden consultar. Y el segundo es un amparo ante la Suprema Corte de Justicia que pidió un abogado, un activista, que tampoco prosperó. No prosperó porque este abogado también argumentó la autoadscripción en pueblos originarios y él no pertenecía a ningún pueblo originario y entonces pues no lo pudo acreditar y se le negó.
Y la tercera iniciativa, bueno, fueron estos foros. Hay una iniciativa también que se presentó en el Senado y que, bueno, ahora con el cambio no sabemos qué va a pasar, pero ya está ahí, ¿no? En cuanto a mi área de estudio, ¿no? Yo me concentro en el estudio de los diferentes usos, de los usos culturales, ¿no? Podemos reconocer que hay diferentes tipos de usos sagrados o espirituales, usos religiosos o terapéuticos, usos filosóficos o reflexivos, usos recreativos o hedonistas, usos creativos o estéticos, usos políticos y sociales. Esos son algunos de los temas que ya con detalle iremos viendo en la especialidad. Esta es una rueda de clasificación de sustancias, ¿no? Donde, bueno, aquí se puede uno concentrar. Y en relación con los trabajos filosóficos, pues bueno, está este trabajo de Antonio Escotado, donde propone una clasificación, y estos son algunos trabajos de corte filosófico, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de colaborar en algunas de estas publicaciones, junto con el doctor Fernando Huesca, también un investigador mexicano, que formaba parte de varios de los colectivos de los que habló Eros. Estos son algunas publicaciones que este libro se va a presentar la semana que viene. Este es una revista en Brasil que toca la cuestión filosófica, y estos son algunos artículos que he publicado sobre el tema. El segundo es sobre filosofías indígenas y el llamado renacimiento psicodélico, con dos colegas Mohawk, Keith Williams y Susan Brandt. Ellos son de el First Nation Technical Institute, y efectivamente, pues bueno, ellos tienen una perspectiva distinta, ¿no? Y lo que vamos a estudiar precisamente en el curso, ¿no? Son las fuentes primarias, ¿no? Para el uso, por ejemplo, de hongos o de plantas que tenemos para su estudio, como la evidencia arqueológica, los códices precoloniales y coloniales, el conocimiento de las comunidades, los trabajos antropológicos, los manuscritos, crónicas escritas por los frailes y médicos en la época colonial, ¿no? Lo que les comentaba, los diferentes tipos de usos, sagrados y rituales, adivinatorios, terapéuticos, filosóficos, creativos. Y bueno, pues la evidencia arqueológica indica que, por ejemplo, los hongos visionarios han sido utilizados de hace 3000 años en Mesoamérica. Los usos principales han sido sagrados o rituales, terapéuticos o adivinatorios. Y bueno, tenemos aquí diversos temas, ¿no? Que serán tratados en el transcurso de la especialidad. Y la idea, bueno, pues es abrir un diálogo, por ejemplo, desde las humanidades, ¿no? Vimos la presentación de Eros desde la neurociencia, desde la biología. El maestro Lauro nos compartió precisamente la visión de la medicina tradicional, de la sabiduría de los pueblos originarios, y bueno, yo les comparto un enfoque basado fundamentalmente en la filosofía y en la historia. Excelente, Osiris. Muchísimas gracias por compartirnos esto. Si puedes dejar de compartir tu pantalla, por favor. Y pues buenísimo, como vemos, hay mucho talento en esta formación, o sea, de perspectivas, como bien dice Osiris, pues desde las neurociencias, desde la biología, desde la medicina tradicional indígena, pero también desde la filosofía y las humanidades. Y bueno, pues vamos a dar paso al siguiente participante de esta mesa, porque también tiene algo muy valioso para compartirnos. Voy a llamar aquí a mi compañero Ibrahim Gabriel, quien además, bueno, como hemos visto, ¿no? O sea, hay muchas perspectivas, pero yo creo que Ibrahim es uno de los grandes representantes de otra de las perspectivas que quizás no está siendo muy tomada en cuenta en las partes, bueno, del el discurso del norte global, en la terapia psicodélica, eh, porque también la exploración personal o conocida como la psiconáutica, es sumamente valiosa, ya que es esta exploración de la conciencia a través del uso de las sustancias psicoactivas, los enteógenos, las plantas sagradas, que nos ha permitido cartografiar un mapa expandido de quiénes somos, de qué es la conciencia, de qué es el universo, entre otras cosas. Así pues, voy a leer un poco la semblanza de nuestro compañero Ibrahim.
Él es investigador social, especialista en psiconáutica. Y bueno, Ibrahim Gabriel es podcaster e investigador social. Actualmente cursa un posgrado en Ciencias Sociales y Humanísticas en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, donde desarrolla una investigación basada en las narrativas digitales de la psiconáutica. Es un profesional certificado en terapias e integración psicodélica a través del programa educativo Vital de la plataforma estadounidense Psychedelics Today, y cuenta además con una capacitación especializada en sitting e integración psicodélica proporcionada por Sando Project. Hoy en día se desempeña como asociado de comunicaciones del Instituto Chacruna de Plantas Psicodélicas Medicinales y ha sido coeditor y coautor de dos antologías, Ensayos Alternativos de Conciencia, publicado por Lunaria Ediciones, y Mujeres y Psicodélicos, publicado también por Lunaria en coedición con Chacruna Institute. Es coautor de un paper académico publicado en el prestigioso Journal of Psychedelic Studies y es también colaborador de Vía Sinapsis, organización encargada de llevar a cabo los congresos universitarios sobre sustancias psicoactivas en la UNAM, y miembro del colectivo psiconauta Mindsurf. Ibrahim ha impartido diversas charlas en algunas de las más importantes universidades de México, como la UNAM, la Ibero, la ENA, la UAP, la UB. Además, es un invitado frecuente en diversos podcasts y eventos de activismo psicodélico en México y Latinoamérica. Entonces, es igual un gran honor tener aquí a mi querido colega y compañero Ibrahim, con quien también hemos hecho y organizado un montón de eventos de activismo, de investigación, conferencias, eventos académicos. Así es que, pues, bienvenido, Ibrahim. Y nuevamente te dejo con estas dos preguntas. Desde tu especialidad, ¿cuál es el panorama de los psicodélicos, los enteógenos y las plantas sagradas en México y el mundo? ¿Y por qué crees que es importante estudiar de manera formal estos temas? Adelante, tienes 10 minutos. Vale, muchas gracias, Oneiros, y a la universidad por la invitación, por organizar esto. Sí, bueno, de entrada, este tema, obviamente, como se habrán dado cuenta, gracias a los compañeros ponentes anteriores, se le puede entrar desde diversos enfoques, ¿no? Desde diversas perspectivas. Un poco tratando de saltarme lo obvio, la introducción, etcétera, y yendo directo al grano también para que tengamos tiempo posterior para las preguntas y tal. Digamos que gracias a lo que explicaron antes, se facilita mucho esto porque ya se cubrieron algunos elementos centrales, ¿no? De entrada, la idea que puso Eros en juego sobre un renacimiento psicodélico, ¿no? Y esta noción del doctor Lauro de, bueno, este renacimiento psicodélico quizás solo quiere extraer y llevarlo al laboratorio frío, ¿no? Y todas las implicaciones que eso conlleva y todas estas otras precisiones que hizo Siris con respecto a la diversidad de usos. Todo eso nos puede hacer entender de entrada una cuestión, que estudiar el tema de los psicodélicos, las comunidades psicodélicas, requiere de un abordaje multidisciplinario o como por ahí decían en algunas preguntas en el chat, incluso interdisciplinario o hasta transdisciplinario, ¿no? En ese sentido, digamos que lo que trato de poner en juego es la idea de que el renacimiento psicodélico tiene toda una diversidad de actores y por eso es un tema tan complejo de entrada estudiarlo. Diferentes actores implica diferentes usos, ¿no? Como ya adelantaba Osiris, implica diferentes narrativas y esto en el contexto del renacimiento psicodélico es una cuestión interesante con sus pros y contras, esencialmente porque lo que se está viendo es a un nivel medios de comunicación, a un nivel cultural occidental, como bien decía Eros, por ejemplo, para los indígenas no es que haya un renacimiento psicodélico, porque nunca se dejaron de usar, siempre han tenido sus usos religiosos y culturales muy, muy claros. Pero en el caso, digamos, de los usos urbanos de psicodélicos, sí que ha habido un desplazamiento de las narrativas contraculturales ligadas al underground, ¿no? A todo este submundo contracultural, contestatario, disidente, ¿no? Y se está desplazando todo lo concerniente a los psicodélicos a un nivel más mainstream, a un nivel más popular, amplio, generalizado, ¿no? Ahora,
esta diversidad de actores entra en juego precisamente porque hay un desplazamiento de lo underground a lo mainstream. Un ejemplo de esto, entren a redes sociales, van a encontrar posts, artículos, notas periodísticas acerca de los potenciales efectos benéficos de los psicodélicos, ¿no? O un artista, un cantante, alguien que tomó ayahuasca y se curó, poniéndolo entre comillas, la depresión, ¿no? O tenemos en Netflix documentales, o tenemos a Will Smith hablando de tomar ayahuasca, a Miley Cyrus, a todos esos personajes de la cultura pop. Y eso obviamente levanta el interés del tema. Entonces, en cierta forma, el renacimiento psicodélico en efecto ha representado un proceso de democratización en términos del acceso a la información relativa a los psicodélicos. Eso al mismo tiempo tiene un aspecto más oscuro, que es que los psicodélicos empiezan a jugar el juego de la cultura, empiezan a jugar el juego del comercio, de convertirse en un recurso biocultural que pasa a estar insertado en dinámicas culturales o directamente mercantilistas, ¿no? No olvidemos que el mundo de los psicodélicos está insertado dentro de una problemática que es la de los mercados no regulados, ¿no? Y en ese sentido se vuelve muy complejo porque hay que considerar un montón de cuestiones. Ahora, centrándolo en lo que propongo desde lo que se piensa impartir en este curso, es un poco la idea de conocer a los diferentes actores, los diferentes movimientos, podríamos llamarlos activistas, pero más allá del activismo, a toda la sociedad psicodélica, a lo que algunos investigadores han llamado el mundo social psicodélico, ¿no? Y en ese sentido, conocer a estos actores implica básicamente conocer sus narrativas. ¿Por qué? Porque ante un ecosistema psicodélico como el que mencionaba Soneiros, lo que tenemos es una cierta tensión o una cierta fricción entre diferentes intereses, entre diferentes agendas, y la única manera de poder orientarse entre toda esta diversidad de agentes y de elementos es conociendo precisamente a esos agentes. Y la manera de conocerlos no es conocerlos uno por uno, porque hay realmente cientos o miles de personas alrededor del mundo hablando de estos temas, sino conociendo el mensaje, es decir, conociendo la narrativa o el discurso sobre el cual estos diferentes elementos se despliegan. Entonces, en cierta forma, eso responde parcialmente a la pregunta, ¿qué es lo que está pasando en México? Bueno, que hay diferentes actores con diferentes intereses que de pronto se encuentran inmersos en una dinámica que antes no estaba, no existía. ¿Por qué? Porque antes los usos urbanos de psicodélicos, por decirlo de alguna forma, estaban muy ligados a lo contracultural y los usos tradicionales muy ligados a la espiritualidad, a la religiosidad mesoamericana, indígena, sí, por supuesto, pero también en culturas orientales, ¿no? En la India está dentro del hinduismo estaba el uso de la bebida del soma, ¿no? Que incluía una sustancia psicodélica aún no identificada, o dentro de los misterios eleusinos en la antigua Grecia, por donde pasaban los grandes filósofos griegos, también estaba el tikeon, ¿no? También otra bebida de características psicodélicas. Entonces, ante todo este nuevo panorama de mainstreamización, tenemos a todos estos agentes surgiendo por ahí. ¿Y por qué considero que es importante? Bueno, un poco queda digamos que se relaciona con lo que acabo de mencionar. Conocer a los diferentes actores que están involucrados implica conocer sus narrativas, y conocer esas narrativas también implica posicionarnos nosotros mismos con respecto a qué uso le queremos dar a estas sustancias, cuál es la mejor manera de ser respetuosos con ella, cuál es la mejor manera de vincularnos en un aspecto práctico, pero también en un aspecto filosófico, ¿no? En qué concepto o bajo qué conceptos es que nos relacionamos con ellas, ¿no? Y profundizando un poquito más, digamos, en la importancia de todo esto,
Es porque esencialmente estas sustancias han sido muy importantes en nuestros territorios, ¿no? De entrada, las culturas que han hecho uso de estas plantas y sustancias en general lo han hecho bajo más bien sobre un sustrato simbólico, filosófico y espiritual que les permitía, que complementaba, digamos, el aspecto de la cosmovisión, es decir, la manera en la que estos pueblos veían al mundo y se veían a ellos mismos en relación con el universo. Esto es muy importante porque termina afectando, digamos, la propia identidad de los pueblos, es decir, la identidad de los pueblos indígenas es indisociable de las plantas, ¿no? Y en ese sentido, el hecho de que de pronto estas plantas estén insertadas en un escenario tan variopinto, conduce a todas estas otras dinámicas por las cuales no hemos pasado antes. Y por ende, es vital tener a una sociedad informada, ¿no? De que se haga uso de una educación ciudadana, como mencionaba Osiris. Es vital tener una sociedad informada para saber qué decisiones tomar, entender cuáles son los diferentes usos y particularmente a través de los actores que están inmersos en la sociedad, ya sea que hablemos en términos físicos o en términos digitales, para el caso es lo mismo, son actores que reproducen narrativas. Y si no conocemos la identidad de esos actores o el origen de cada una de estas narrativas, va a ser muy difícil tomar decisiones correctas. Y si peor aún consideramos que las personas que están promoviendo iniciativas de ley no conocen estos fundamentos, pues entonces la problemática puede ser aún mayor. Un poco por ahí lo dejaría, ¿no? Y pues nada, esperar que el curso sea de su agrado. Muchísimas gracias, Ibra, también por todo esto que trae, súper importante. El entender también cómo está funcionando los discursos en torno a los psicodélicos y los enteógenos y cuáles son los discursos dominantes. Por ejemplo, desde el norte global se está proponiendo la idea de la terapia psicodélica y entonces si estás enfermo de tal o cual cosa, se te receta tal o cual cosa. O sea, es un modelo que viene desde una cosmovisión dominante, pero pues no está dándole voz a estas otras formas de entender a las plantas sagradas y los enteógenos como las perspectivas indígenas, pero también desde la exploración psiconáutica, entre otros discursos que están por ahí, ¿no? Entonces, pues al igual que los distintos profesores que ya se han presentado, como Eros, Osiris y el maestro Lauro, y nuestro compañero Ibrahim representa toda una exploración académica y profunda acerca de estos otros discursos que podemos entender o estudiar sobre los psicodélicos. Bueno, voy ahora a... Ok, vamos a abrirlo a las preguntas del público. Tenemos ya poco tiempo, por lo que a lo mejor no podremos contestar todas sus preguntas, pero bueno, primero quiero contestar una de estas que menciona por aquí el compañero Gabriel. Bueno, voy a leer algunas preguntas y también quien quiera levantar la mano, vamos a ver si nos da tiempo de contestar algunas. Y también de los participantes, quienes se sientan llamados a contestar alguna de estas preguntas, por favor levanten su mano. Entonces, bueno, yo me siento llamado a contestar esta que comenta el compañero Gabriel Almazán. Pregunta, ¿cuál es el rol de la física actual en el estudio del fenómeno enteogénico? Esta es una pregunta súper importante y bueno, me siento llamado a contestarla porque algunas de las materias que yo voy a impartir tienen que ver con esto. Es decir, por ejemplo, el tema de cómo la física clásica tiene una visión del universo basada en digamos, el paradigma dominante, racionalista, materialista, pero los enteógenos nos muestran de pronto otras formas de entender la realidad que ya no caben de dentro de esos esquemas. Por eso se ha pensado que los enteógenos pues más bien pueden ser explicados por perspectivas como las teorías holográficas del universo o desde la física cuántica, entre otros. Sin embargo, bueno, es un asunto muy, muy complejo, no nos da para abordarlo a profundidad en esta charla. Sin embargo, esto sí se tocará a profundidad
ya cuando estemos en esas materias. Entonces, bueno, vamos a darle la palabra a Maritere González. Adelante. ¿Quieres abrir tu micrófono y compartirnos Hola, tu hola, ¿qué pregunta? tal? Yo solo quiero compartir que creo que gran parte de la problemática que tenemos actualmente en que las autoridades no permitan legalizar todo lo que son las plantas sagradas es el hecho de que se ha hecho un abuso de ceremonias y se ha hecho negocio con este tipo de plantas y no se está utilizando de una manera eh, profesional actualmente, ¿no? No en todos los casos, pero sí hay muchos casos que yo conozco, por ejemplo, de donde se ha vuelto una moda y entonces ya te cobro 3,000, 4,000 pesos por la ceremonia y se ha vuelto un gran negocio, que eso es lo que ha hecho también igual que haya malos, malas prácticas y malos procesos que han pasado algunas personas, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es como ver esto como algo de veras sagrado y como con todo el respeto que se merece y la verdad los felicito por toda esta parte que están mencionando. Qué interesante saber todo lo que, pues todas las bases, ¿no? Adicionales que necesitamos saber, ¿no? Y obviamente también concluyendo con que, pues obviamente no les interesa que sepamos que somos invencibles, que somos inmortales, es lo que no le interesa al gobierno que la humanidad lo conozca, que quienes tomamos las plantas sagradas sabemos mucho de toda esta parte, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Maritere. ¿Alguien de los participantes se siente llamado a contestar acerca de esto? Un tema bastante interesante, el tema de la mercantilización de las plantas sagradas, de las ceremonias, de las terapias psicodélicas, etcétera. ¿Alguien, ya sé, compañero Ibrahim, Osiris, maestro Lauro, Eros, alguien quisiera contestar esto? Por favor, levante su manita. Yo puedo ahí hablar brevemente. Adelante. Es súper interesante porque cuando hablamos de discursos dominantes en cuanto a psicodélicos, por mucho tiempo predominaron los discursos patológicos y los discursos criminalizadores. Es decir, si tomas una planta sagrada vas a quedar loco, si tomas una planta sagrada vas a ir a la cárcel. Incluso siguen hoy en día esos discursos. No obstante, en Estados Unidos se empieza a imponer otra narrativa, que es la del psicodélico como una medicina, lo cual tiene una parte correcta, puede ser usado como una medicina, hay potenciales médico-terapéuticos bastante estudiados, pero al mismo tiempo no son propiamente un medicamento. ¿Por qué? Porque están también, el efecto que van a tener va a variar de acuerdo al contexto, lo cual quiere decir que son sustancias y plantas que están sujetas a la dimensión sociocultural, ¿no? Y al no considerar esos elementos y al tratar de convertir a la planta en un simple medicamento, se suelen caer en narrativas altamente simplistas, reduccionistas, donde la planta sagrada se convierte en una especie de aspirina capaz de sanarte de la depresión cuando no sabemos las causas por las que tengas depresión. Probablemente son causas que no se van a arreglar en una toma de ayahuasca y que corresponden más a cuestiones de tu entorno. Entonces, este tipo de narrativas lo que ha hecho particularmente en nuestro país es convertir a México en un paraíso exótico del turismo psicodélico, ¿no? En donde hay tours para ir a Wirikuta o para ir a la Sierra Mazateca, comer peyote o comer hongos, ¿no? Pero también hay toda una nueva escena que algunos académicos empiezan a llamar la cultura de la sanación, que es algo que podemos ver en lugares como Tepoztlán o Tulum, donde en sitios súper lujosos, súper cómodos, paradisiacos, se te vende el entorno ideal para llevar a cabo ahí una ceremonia donde consiguen a una persona de algún pueblo originario únicamente para esta fachada tradicional indígena, pero que en realidad lo que se está haciendo no corresponde con ninguna de esas culturas. Entonces puede llegar a ser peligrosa esta cuestión, más otras implicaciones que tienen que ver como por ejemplo la conservación de las propias plantas. No hay ayahuasca para todo el mundo, no alcanza la cantidad de ayahuasca, hay graves
preocupaciones por parte de los investigadores con respecto a temas precisamente de bioconservación, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos cuando se entra al terreno de los facilitadores, de los guías, y hay que tomar una serie de precauciones para poder elegir, digamos, si uno quiere hacer uso de este tipo de prácticas, elegir correctamente. Muchas gracias, Ibra. Miren, bueno, nos queda muy poquito tiempo en realidad. Queremos escuchar sus preguntas, pero también hay algunas cosas que hay que mencionar. Pero, bueno, sí quisiera ver si tenemos a lo mejor tiempo para una pregunta. Por ahí tenía la mano levantada José. Podemos extendernos unos 10 Sí, minutos. Es muy importante que contestemos lo más posible de las preguntas. Yo creo que las respuestas las dejamos a 2 minutos máximo para poder contestar la mayoría, si estás de acuerdo, Ney. Claro, de acuerdo. Nada más también quiero mencionar, algunas personas están preguntando sobre la currícula, duración, plan de estudios. Sí, vamos a hablar de eso también. Vamos a darle chance para a lo mejor a 2 preguntitas más y después ya pasamos a presentarles el plan de estudios y estos detalles específicos de de la especialidad, ¿va? Entonces, hola. sí, Desde el punto de vista que exponen ustedes para el estudio formal, es importante porque efectivamente Brian ya describía la comercialización que se ha venido realizando del uso de las plantas sagradas y que incluso en el mismo pueblo huirraica, los mismos huirras que se encargan de organizar el camino a Wirikuta cortan sin consideración una cantidad enorme de peyote para posteriormente hacer sus ceremonias privadas. Lo peor del caso es la forma del corte inadecuado que hacen del peyote, el cual no deja la posibilidad de que éste pueda continuar con vida o reproduciéndose. Este es uno de los grandes problemas que existen actualmente desde Tijuana hasta Chiapas, en donde hay personas que buscan cómo ganar dinero de la manera más fácil, en el que ni siquiera son personas de los pueblos originarios y están organizando eventos en el que hacen uso de los honguitos, de la guayasca, del peyote y de todo lo que pueden. Es todo. Gracias. muchas gracias por tu reflexión, José. Claro que sí, es un tema muy complejo el tema de la mercantilización y también de la colonización epistémica y la biopiratería. Pues bueno, es un poquito lo que ya se había mencionado. No sé si alguien más de los participantes quiera abordar este tema. Eh, Eros, Osiris, Maestro Lauro. Eros. Nada más, bueno, ya se mencionó sobre eso y responder algo de lo que decían que una de las causas por lo que los legisladores no están interesados en esto es la comercialización. En mi experiencia, en el trato con los legisladores y con las solicitudes específicas que se les han hecho acerca de la revisión de la prohibición, más que todo, yo podría decir que es por ignorancia. No saben demasiado o casi nada sobre las propiedades y los potenciales de estas plantas, ni sobre la historia. Entonces ellos se basan únicamente en una prohibición obsoleta que fue realizada durante los 70s. No saben. Ellos no saben, en el 2019 a la presidencia de la República de Andrés Manuel López Obrador se le metió un documento, metimos un documento en donde se pudo comparar cuáles eran los puntos de la prohibición y las evidencias científicas que refutan esos puntos de la prohibición. Y la respuesta fue simplemente: no es de nuestra jurisdicción, lo vamos a turnar a las cámaras, tanto la baja como la alta,
Pero más que todo yo quiero mencionar que es por ignorancia, no saben nada al respecto y es ahí donde influye mucho la educación que se requiere de la población en general para poder incidir en esas propuestas de despenalización. Muchas gracias, Eros. Totalmente de acuerdo, es por ignorancia y para combatir la ignorancia, pues no hay mejor cosa que la educación. Entonces, pues lo que proponemos justamente es crear o formar una generación de especialistas en plantas sagradas y enteógenos informados para poder hacer cambios en el mundo, tanto de las políticas, de la legalidad, pero también como de las terapias, de las ceremonias, etcétera. Muy bien, ¿alguna otra pregunta que alguien quiera? Todavía tenemos tiempo de una pregunta más. Yo creo que vamos a cerrar pues hablando un poco de lo que es la especialidad, porque están preguntando también. Y bueno, como ya escucharon, son especialistas con una gran trayectoria, con un gran profesionalismo y tocando diferentes aspectos de lo que son los enteógenos y las plantas sagradas. Estamos muy orgullosos de este equipo de docentes, muy entregados, y creo que hoy en día hace falta justamente formalizar este conocimiento. Como bien saben, la Universidad de la Nueva Era es la primera institución educativa especializada en el autoconocimiento humano y universal, y justamente pretende con esta especialidad pues dar ese contexto formal de un conocimiento mucho más profundo, tanto si quieren ser, eh, vamos, no terapeutas, sino pues guiar, ¿no, Neiros? Como tener un sustento más responsable, más ético sobre el uso de estos psicodélicos. Entonces, bueno, aquí les voy a poner rapidísimo lo que son las asignaturas de la especialidad. No sé si se ve bien, sí, ¿verdad? Bueno, estas son las asignaturas. Son maravillosas, la verdad es que muy profundas, con un contexto pues en diferentes ámbitos y son pues 12 meses de estudio, entonces bueno, ya quien quiera más información, con todo gusto en el teléfono de la universidad puede preguntarnos en el correo electrónico, por ahí si ponemos el correo y el teléfono. Y pues felices de que hayan estado aquí, muchas gracias. Este plan de estudios de esta especialidad que presenta la universidad inicia el día 17 de septiembre. Da inicios, son 4 trimestres. Las clases se dan en línea a través de nuestra plataforma educativa. Y bueno, pues bienvenidos quienes quieran especializarse en enteógenos y plantas sagradas. Gracias, Marilu. Igual si me permites presentar así brevemente algunas cuestiones para complementar lo que nos compartes. Bueno, miren, nada más para repasar algunas cosas. Esta formación, esta especialidad, o sea, tiene por objetivo el crear personas que sepan conocer la historia de las plantas sagradas y su relevancia cultural, espiritual y terapéutica, comprender y valorar las prácticas ceremoniales de las tradiciones indígenas, así como las cosmovisiones derivadas de las plantas sagradas, analizar y discutir los distintos discursos políticos y culturales, religiosos, terapéuticos en torno a estos enteógenos, así como saber de los potenciales terapéuticos, riesgos, beneficios, guiar a los consultantes hacia una correcta preparación e integración de estas experiencias, conocer los lineamientos para atender situaciones de crisis psicodélicas y comparar también las experiencias místicas, espirituales, así como tener incidencia en la política y en la legalidad en torno a estos temas. Aquí, bueno, hay algunas de las materias, ya las materias mejor mándenos un mensajito para darles más detalle.
pero pues sí me parecía importante hacer nuevamente énfasis en esta maravillosa planta de docentes que tenemos. Hoy escuchamos al maestro Lauro, doctor en antropología, es indígena y oscar de los 5 años, a Eros Quintero, biólogo y especialista en neurofisiología. Está también Sara Snap, politóloga y especialista en política de droga, regulación legal y justicia social, así como Antonio Ríos, médico psiquiatra, neurobiólogo, terapeuta psicodélico y psicólogo transpersonal. Pues Osiris, que también estuvo con nosotros esta noche, filósofo y ensayista. Ibrahim, investigador social y especialista en psiconáutica. Esta especialidad la dirijo yo, la coordino. Yo soy filósofo, psicólogo transpersonal, experto en sueños y visiones, y pues nuestra fundadora y rectora de la Universidad de la Nueva Era, Marilú Figueroa, quien ha sido una gran líder empresarial del sector humanístico y del bienestar holístico. Entonces, pues bueno, sin más, pues esta es una formación de 4 trimestres, 3 asignaturas por trimestre, 6 horas a la semana, clases martes, miércoles y jueves, es en línea, a distancia. Y al final, cada estudiante podrá presentar un proyecto, ya sea como de investigación o de creación, no sé, de un proyecto social, para insertarse dentro del ecosistema enteogénico de su país. Esta es una especialidad abierta a cualquier persona de Argentina, de Colombia, de España, o sea, es un ambiente intercultural, e internacional. Y bueno, para quien está interesado, pues esto no es solamente teórico, sino que también tenemos distintas formas de trabajar mediante análisis de casos, trabajo de campo, ensayos, foros de discusión, documentales, debates, entre otras cosas. Y es una especialidad dirigida para todo tipo de personas interesadas en conocer el ecosistema de los enteógenos y plantas sagradas, desde abogados y politólogos, médicos y psiquiatras, psicólogos y terapeutas, sociólogos, antropólogos, sanadores holísticos, artistas y activistas, entre otros. Entonces, pues bueno, ya saben, aquí está el WhatsApp, también en el chat ya se pusieron los vínculos, el teléfono. Comenzamos el 17 de septiembre. Entonces, pues bueno, no sé si con esto ya vamos cerrando o hay algo que quisieras compartir, Marilu. No, pues muchas gracias, gracias Oneiros, director de la especialidad. Gracias a cada uno de los participantes que estuvieron aquí. Bueno, los esperamos. Ojalá se sumen a este proyecto, a esta universidad que está marcando historia en términos educativos. También la universidad tiene un congreso de educación holística que va a ser 11, 12 y 13 de julio en línea. Y bueno, pues toda esta información con mucho gusto se las proporcionamos vía WhatsApp o vía telefónica. Gracias, gracias a cada uno, don Lauro, Ibrahim, Gracias. todos gracias por su presencia y pues Gracias. una hermosa noche. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Adiós. Em, ay, chingón. Voy a detener la grabación.